¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? En este video hablaremos de un tema bien importante que tenemos que conocer, conocido como la ventana de Overton. Ahora, la ventana de Overton es una teoría política que describe como tal una ventana, como su nombre lo dice, y lo podemos ver aquí en pantalla. Es una ventana estrecha en el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable, ¿ok? Y establece que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los inútiles políticos, ¿ok? Pero también por las preferencias de los votantes, ¿ok? Ahora, ¿qué significa todo esto? Cada sociedad tiene sus propios temas tabú y asuntos polémicos. Cada sociedad tiene temas que a nadie le gusta tocar o que son escabrosos al momento de tocarlos y generalmente no aparecen en las agendas políticas públicas. Es decir, ningún votante manifiesta dicha preferencia por dichos temas. Ahora, este elemento no se escuchará, no será tomado en cuenta a menos que sea cuidadosamente calculado. Ahora, todo ese tipo de temas tabús, temas polémicos, no serán o no estarán disponibles para un debate abierto hasta que poco a poco los políticos vayan ideando una manera de cómo introducirlo a la escena pública, ¿ok? Y a esta etapa o a este procedimiento es lo que se conoce justamente como la ventana de Overton, ¿ok? Ahora, el rango de dicha ventana, como les comentaba, lo pueden ver aquí en pantalla, tiene diferentes etapas o tiene diferentes procesos o elementos. La primera etapa va de lo impensable a lo radical. Tomas un elemento impensable, algo que la sociedad ni siquiera lo haya tomado en cuenta, y lo empiezas a hacer radical. Es lo primero. En esta etapa se toma un fenómeno absurdo e impensable para cambiar esa percepción. Se empieza a amparar en la libertad de expresión y se empieza a trasladar la cuestión a una esfera científica, ya que según la percepción general, para los científicos no hay temas tabú, solo cosas que estudiar y descubrir. Aquí empiezan a surgir pseudoestudios e investigaciones superficiales cargadas de un sentimentalismo barato para hacerle sentir a la población que la ciencia tiene una explicación hasta cierto punto razonable acerca de dichas prácticas. Simultáneamente hay que crear un grupo externo que defienda dichas prácticas y empiece a ser tomado en cuenta para ganar espacios en los medios de comunicación. Como consecuencia de toda esta política, dicho tabú desaparece y el tema inaceptable en un principio empieza a discutirse. Aquí vamos a hacer una breve detención, ¿ok? Aquí podemos ver claramente cómo funciona esta primera etapa y podemos ver que es el mismo principio que están usando todos estos grupos abortistas, todos estos grupos de la agenda arcoíris, de la dictadura arcoíris, todos estos grupos de feminismo radical. Tomamos una idea impensable, como lo es matar a un ser humano en el vientre, lo empiezas a trasladar a la esfera científica diciendo que solamente son un montón de células, que no pasa nada, y ya con eso los medios de comunicación empiezan a plantarte la idea que dicho tema debe ser discutido. Ojo, hasta aquí apenas es discutido, y empiezan a surgir grupos radicales que empiezan a defender dichos principios. Ojo, así empezó toda la agenda arcoíris, así empezó todo el tema del feminismo radical, así empezó el aborto y en muchos países ya se implantó e incluso van por cosas peores. Por ejemplo, en Europa ya hay un partido abiertamente pedófilo argumentando que amor es amor, ya saben cómo funciona esto, que amor es amor, que no pasa nada, que un niño tiene que explorar su sexualidad. Incluso ahí tenemos el tema de la famosa serie de Netflix, de Cuties. Entonces, en el cual poco a poco se nos trata de adoctrinar para cambiar nuestra percepción de algo radical, como lo puede ser la relación de un adulto con un niño, que es algo impensable, es algo completamente degenerado y pervertido, y nos lo empiezan a meter o a vender como algo que tiene que empezar a discutirse. Incluso Simone de Beauvoir, ella era abiertamente partidaria tanto del aborto como del tema de la pederastía. Incluso ella tuvo relaciones con menores, ¿ok? Entonces podemos ver que todo esto ya tiene un trasfondo, ¿sí? Se empieza a tomar desde lo impensable a una postura radical, y a través de análisis científicos baratos o pseudociencia. Obviamente la mayoría de estos análisis o estudios están muy sesgados, empiezan a venderte la idea de que ese tema tiene que empezar a discutirse.
¿ok? Ahí tenemos también el tema del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una aberración al lenguaje. E incluso la RAE y cualquier intelectual te puede decir que esto es una completa tontería, de que dañamos los sentimientos de las personas cuando usamos la letra O la letra A, ¿ok? Entonces aquí realmente el tema sería, si te ofende una letra, el problema eres tú, tienes que ir con un profesional de la salud mental porque las letras no te pueden ofender, ¿ok? De hecho las letras podríamos decir que son un constructo social también, ¿ok? Pasemos al siguiente punto. En esta etapa vamos de lo radical a lo aceptable. En esta etapa hay que seguir citando a la ciencia para proteger este discurso, ¿ok? Y no aparente ser una opinión personal. El refugio es decir que ignoramos tener conocimiento sobre el tema en cuestión, y si una persona se niega a seguir este juego, será tratado como intolerante, justamente lo que estamos viviendo hoy en día. Al condenar la intolerancia, también es necesario cambiar el lenguaje con el fin de disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Por eso el asesinato de los niños o el asesinato de un neonato pasa a ser aborto, la sodomía pasa a ser amor es amor, igual que la pederastía pasa a ser amor es amor. Ahora, paralelamente se puede crear un precedente de referencia, ya sea de tipo histórico, mitológico, legendario, como decir, no, es que en la antigua Roma, en la antigua Grecia se mataban a los niños, entonces no pasa nada. En la naturaleza hay homosexualidad, no pasa nada, ¿ok? Se empieza a crear un precedente, ojo, muy sesgado, tiene que ser sesgado, no tiene que ser meramente científico para tomar validez, y dicho elemento se empieza a usar como prueba. En este punto también podemos decir que una ocurrencia también prueba como un precedente. Hoy en día ya ven eso del tema de los micromachismos, de que si un hombre interrumpe a una mujer es mansplaining y no sé qué tantas tonterías más. Entonces podemos ver algo muy interesante. Nos están aplicando la ventana de Overton y muchos ni siquiera se han dado cuenta. Tomaron temas radicales, como por ejemplo, temas históricos. Hoy en día muchas series están incluyendo personas de color en series históricas, y realmente ese no es el problema. A mí en lo personal pues no me importa, pero empiezan ya no a tomar la historia, la ciencia o la biología como un referente, sino los sentimientos de las personas, ¿ok? Por ejemplo, hace tiempo pudimos ver una propuesta de un partido sueco en la cual querían obligar a los hombres a orinar sentados, que porque eso violentaba a las mujeres, ¿ok? Hoy en día se está promoviendo una censura mediática contra todo aquello que no vaya acorde a la policía del pensamiento, ¿ok? A la dictadura arcoíris. Y si no estás de acuerdo a ese pensamiento, eres tachado de un intolerante, de fóbico, de fascista y demás, ¿ok? Algo bastante lamentable. Y lo cierto aquí en este punto es de que también han distorsionado el lenguaje, no solamente con el tema del lenguaje inclusivo, que es una completa aberración. También, por ejemplo, el tema de opresión, sentimientos, discriminación, puede ser aplicado para todo aquello que no me guste. No me gusta el discurso de esta persona, no me gusta su opinión, bueno, entonces yo me siento oprimido, entonces yo me siento dañado, yo me siento ofendido, y ya solamente con mis sentimientos, sin la necesidad de recurrir a la razón o a la lógica, yo puedo hacer que dicha persona sea censurada, ¿ok? Vivimos ya una época de la hipersensibilización de la gente, ¿ok? En la cual todo discurso tiene que ser moderado, todo discurso tiene que ser, ahora sí que pasado por un filtro de sentimientos, para ver si nadie se siente ofendido, para ver si nadie se siente dañado. E incluso, como les comento, creo que el lenguaje inclusivo es la máxima expresión de la estupidez, acerca de que nos quieren cambiar el lenguaje porque un grupito se siente discriminado, se siente ofendido. ¿Qué pasará el día siguiente? El día siguiente un grupo se sentirá ofendido porque yo me vista de color blanco, el día de mañana un grupo se sentirá ofendido porque yo uso lentes de tal estilo, no sé, ¿sí? Si llevamos todo el terreno de los sentimientos, siempre va a haber una persona que se ofende, que se sienta lastimada, y si le damos importancia a eso, pues ahora sí que vamos a caer en un autoritarismo casi que al puro estilo de 1984, combinado con un mundo feliz. Obviamente ese mundo no será para nada feliz, ¿ok? Pasemos a la siguiente etapa, la parte 3. Vamos de la etapa de lo aceptable a lo sensato. En esta etapa lo importante es promover que ciertas ideas, y aquí es necesario, lo podemos ver como el aborto legal, es necesario para la salud pública, ¿ok? Cada quien elige a quién amar.
Este tipo de ideas, ya saben, todas esas tonterías. Los adversarios reales de estos conceptos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionalmente se convierten para la opinión pública en enemigos radicales cuyo papel es representar la imagen de psicópatas o, en nuestro caso, fascistas, ultraderechistas, retrógradas, heteropatriarcales y, ya saben, el típico discurso progresista. De hecho, de aquí surge la homofobia. El término homofobia, que ojo no existe porque no está en ningún manual de psiquiatría, surge para tachar de prácticamente a la persona opositora que tiene un discurso de odio o que tiene algún problema mental. Entonces, cuando tú le acusas a una persona de homofóbico, automáticamente pierde toda la capacidad o pierde todo, todo sentido lógico de argumentar. Porque tú al tacharlo de homofóbico no puedes tomar los argumentos válidos de una persona que tiene una enfermedad mental. ¿Okay? Asimismo, cuando tú tachas a alguien de fascista, automáticamente con ese ad hominem haces que todo lo que venga de esa persona sea tomado, pues ahora sí que como una mentira o no sea tomado con seriedad. Por eso es importante el uso de los términos. Por eso se nos dicen que fascista, que homofóbico, que retrógrada, porque al asignarnos esas etiquetas, lo único que hacen es de que nuestro discurso pierda peso. Ahora, este tipo de cosas los zurdos lo repiten como borregos, ¿ok? Después entra la pseudociencia, y esta ciencia nos empieza a decir que tales conductas no son tan malas como pensamos y hasta cierto punto hay una justificación histórica o natural. Aquí podemos citar el caso de los supuestos animales homosexuales y pues ahora sí que todos los estudios falseados diciendo que las parejas homoparentales son mejores que los heterosexuales al momento de la crianza. O incluso la pseudociencia de ese estudio que decía que los heterosexuales no existen, ¿ok? Todo eso ya ha sido refutado, todo eso ya se sabe que es falseado, sin embargo se sigue repitiendo una y otra vez. Como por ejemplo ya mucha gente que dice, no hombre, qué asco ser heterosexual en el 2020, ¿ok? Ahora pasamos a la cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, con ayuda de caras conocidas, políticos, subidos al carro de progreso, artistas que no tienen la más remota idea de lo que están hablando, pero les pagan por hablar de esto, empiezan a tocar ese tema abiertamente y como ya lo hemos visto, muchos de los políticos solo siguen la moda del progresismo y todas sus peligrosas vertientes. Realmente solo quieren engrosar el número de sus votantes, realmente ni siquiera tienen una ideología marcada. Por ejemplo, aquí en México hay muchas personas que cambian de ideología por defender a su partido. Ahora, para estos partidarios de la legalización se recurre al fenómeno de la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva diciendo, por ejemplo, que son las víctimas del sistema, la vida los obligó a practicar tales actos, son víctimas del capitalismo salvaje. Y ojo, en este punto, en Europa está siguiendo la misma línea para que ciertos, como les comentaba, partidos políticos defiendan públicamente la pederastía, la pedofilia. Y de hecho sus argumentos son los mismos que usó la dictadura arcoíris en su momento para legalizar en muchos países el gay money, ¿ok? Y la adopción de niños. Lo cierto es de que aquí se cumplen aquellas palabras que dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores, ¿ok? Pasemos a la quinta etapa, de lo popular a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar este novedoso fenómeno que está en cuestión. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios, de la legalización del aborto, o del gay money, o de la adopción de la adopción homoparental, ¿ok? Ya saben, todo ese cúmulo de ideas pseudoprogresistas que pues solamente tratan de dañar a nuestra sociedad. Esa es una técnica típica de los progresistas, funciona debido al pretexto, ya saben, de la tolerancia para la prescripción de sus demandas. Prácticamente te dicen que si no estás de acuerdo conmigo, eres un intolerante, eres una mala persona, eres una persona que promueve el odio. De aquí surge el crimen de odio, las leyes Mordaza, que si tú dices algo que ofende a otra persona, prácticamente puedes ir a la cárcel. En Canadá ya ha pasado. Ahora, durante la última etapa de este movimiento, de las ventanas de Overton, que va desde lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura
las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de las nuevas leyes. ¿Ok? En este punto ya tenemos a grupos en el poder que empiezan a prescribir leyes prácticamente sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque a través de este sentimentalismo barato se fueron yendo poco a poco a prácticamente hacerse de los espacios públicos. Hoy en día vemos cómo desgraciadamente la Ciudad de México es el campo de pruebas, es el conejillo de indias para todas esas prácticas progresistas. Por ejemplo, el tema de las infancias trans también, que ya se tocará en su momento. Prácticamente un niño que ha sido manipulado o forzado a decir soy una niña, ya prácticamente lo van a querer mutilar y hormonizar, ¿sí? Dañándole para siempre la existencia. ¿Okay? Entonces, en este punto ya se empiezan a prescribir leyes en las cuales todo aquel que diga algo que no le guste al grupo en poder prácticamente puede ir a la cárcel, ¿okay? Tal cual en los tiempos del fascismo o del nazismo clásico. ¿Okay? Por ejemplo, en Canadá, ya ahorita si te diriges a una persona por el pronombre que no le gusta, por ejemplo, si tú ves a un individuo y le dices, no sé, ¿qué tal, amigo? Estás asumiendo mi género, me siento violentado, 5 años a la cárcel. ¿Okay? Un hombre incluso fue a la cárcel por discutir por Twitter con feministas. ¿Dónde queda ahí la libertad de expresión? ¿Okay? Hoy en día, como les comentaba, y de hecho este fenómeno lo comentaba el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, en Canadá hay transexuales que se les está deformando la mandíbula, que están teniendo problemas cardíacos, problemas del hígado a causa de las hormonas. Y los doctores no les pueden decir nada, porque si tú les dices que gracias a las hormonas te estás dañando el cuerpo, eres un transfóbico y mereces ir a la cárcel. ¿Okay? Entonces, a través de ese tipo de políticas vemos cómo se toca un tema impensable, un tema que ni siquiera se nos podría ocurrir, y poco a poco lo van haciendo natural o hasta correcto. ¿Okay? En Argentina ya hay pintas feministas, feminazis, mejor ya decirlo así, ya no solamente dicen muerte al macho, ¿sí? Es muerte a la hetera también, o sea, muerte a las mujeres también. ¿Okay? Y eso no es discurso de odio, ¿sí? En Estados Unidos hay grupos ya de Antifa, del Black Lives Matter, pidiendo a los blancos que abandonen sus casas para la comunidad negra. O sea, prácticamente pidiéndoles que les den sus bienes. ¿Okay? Y esto no es hoy. ¿Okay? Entonces vemos cómo se está implementando una ingeniería social para transformar nuestro pensamiento, para transformar nuestra percepción, también apoyados en la espiral del silencio, que ya lo comenté en un video anterior, y hacer que todas estas prácticas aberrantes sean consideradas como algo normal, algo bastante terrible. ¿Okay? ¿Y cómo tenemos que reaccionar? Prácticamente tenemos que demostrar una superioridad intelectual. Tenemos que informarnos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, tenemos que saber cuáles son las políticas que se vienen y saber cómo las podemos combatir, no solamente desde el terreno de las redes sociales y las ideas, sino también legalmente cómo nos podemos proteger. ¿Okay? En un futuro video hablaremos de mejores estrategias para combatir todo esto que no se viene, que ya está aquí. Como siempre, amigos, me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y que dato mata relato. Compártelo y suscríbete.